Nuevamente, bienvenidos a este espacio donde siempre hablamos cosas que incomodan. En esta ocasión me gustaría que habláramos algo que normalmente la gente no se atreve a hablar, pero que la fe o lo que creemos que es fe se convierte en una carga. El tema de hoy, acompañado de un amigo, una persona que aprecio mucho, casi no nos vemos, pero la aprecio mucho. Dios lo ha usado en gran manera. Hobbies. Bro, gracias por la invitación. De verdad que es muy chévere estar aquí, es muy chévere verte en este proceso, lo que estás haciendo. De verdad que tanto a tu esposa como a ti, pues los aprecio mucho. Y no, ¿qué más se puedo decir? No, estoy agradecido con esta invitación porque igual, pues yo no soy una persona importante, pero bueno, aquí estamos haciendo lo que se puede. No, no, importante, antes por lo contrario, creo que este espacio se hizo para eso, por eso el nombre es Entre Voces Reales. Vemos que las redes sociales carecen de la verdad de la vida. Se habla mucho de un montón de cosas, pero cuando vamos a los hechos es totalmente diferente. En esta ocasión, el tema que quiero traer a la mesa es la fe que ata en lugar de liberarte. Ok, bueno, brother, mira. Yo creo que antes de que empezar como ahondando en ciertos elementos del tema, creo que es importante tener claro que hay que hacer una distinción entre lo que es fe y religión, porque Sí, muchas veces las personas piensan que es la misma cosa, ¿cierto? O que todo eso va dentro del mismo costal. La verdad es que fe es una cosa muy distinta a religión. La fe es una práctica básicamente interna, personal, individual. individual, subjetiva, ¿cierto? La religión es una práctica más externa, ¿cierto? Más Ok, social, más comunitaria. ok, Y la religión está más que todo anclada más que todo a la parte jerárquica, es decir, a jerarquizar las cosas, a organizar el rito, la ceremonia, el ritual. La fe está más ligada es a lo que yo creo, ¿cierto? O sí, en quién creo, ¿cierto? Y esto lo estamos ampliando no solamente a una línea religiosa, porque de eso no se trata, ¿no? Estamos hablando fe en todas las, ¿cierto? En todas las esferas. ok, Para que haya fe, no se necesita una religión. sí, La religión se construye después de la fe, ¿cierto? Es ahí, o sea, ¿cómo nace la religión? Cuando hay dos o tres personas o más que tienen similitudes en la forma de creer, en la práctica de los rituales, entonces digámoslo así, se conocen, les parece chévere reunirse a practicar esa fe que tienen en común de la misma manera, ¿cierto? Entonces empieza todo el ritual, si entonces yo rezo, si yo oro o si yo medito, entonces cuando hay personas que tienen esas mismas líneas, ¿cierto? Esas mismas líneas de fe, de sentido, entonces esas personas se van uniendo y así es que nacen la religión o ok, las religiones, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, o sea, para que haya fe, no se necesita que usted esté estrictamente vinculado a una religión, no. ¿Cierto? Antes yo creo que es todo lo contrario. Para que haya una religión sí se necesita que haya una fe clara, porque se supone que si nos estamos reuniendo en torno es a algo o a alguien. Entonces no nos podemos reunir simplemente a decir, bueno, vamos a estar aquí, pero ¿y haciendo qué? ¿O sobre qué? tiene que haber un objetivo. Tiene que haber un objetivo. Entonces, más bien, religión sin fe no puede haber, pero sí puede haber fe Sin sin religión. religión. Estamos Eso de es, acuerdo. eso es fundamental saberlo, y es interesante también saberlo porque muchas veces los seres humanos tenemos esta tendencia a juzgar a aquel que no se congrega en X o Y iglesia o X o Y religión, pero dice, ah, no, es que yo creo. Y entonces la gente dice, no, o sea, ¿tú cómo puedes creer si tú no vas a X o Y religión o a X o Y Iglesia. iglesia, ¿cierto? De la denominación que sea o de la inclinación religiosa que sea. Y la verdad, eso es un error, porque es que si la fe es una práctica personal, no somos, digamos así, jueces para decir, tú no tienes fe o tú no practicas esto o no crees en esto. No, no sabemos porque si es una práctica individual interna,
entonces creemos que, o creo que ahí no hay forma de yo tomarme el atrevimiento y decirle a otra persona, tú no tienes fe, tú no crees. Sí, eso me parece muy importante y es algo que aclara la realidad de las cosas. Entonces, habiendo esta claridad, es bueno decir y entender entonces que no es la fe que te hace sentir atado o detenido, sino la religión. Entonces, ¿en qué momento uno puede sentir que la religión, no la fe, lo ata a uno? ¿En qué momento? Yo creo que en ese momento en que ya eh, toda la práctica ritual, todo el ritualismo y toda la estructura jerárquica que hay en una determinada religión, empieza no a, digamos así, no ayudarte a conectar con la creencia que tengas. Voy a tomarme el atrevimiento de hablar de la línea monoteísta. Por ejemplo, las religiones monoteístas, que son las que creen en un solo Dios. Sí, Entonces, estas religiones, cuando ya no me conectan con el creador, con el eterno, entonces ahí ya hay un problema. De hecho, hay una cosa particular, bro, mira, la palabra religión es algo muy interesante, yo quiero un datico interesante. La palabra religión en el idioma español es una palabra compuesta por dos palabras, ok, re y ligión. Nuestro idioma español viene del latín, que hablaban en Roma los romanos antiguos. En el latín esta palabra seguía siendo compuesta. Y viene de re, que la mayoría de palabras compuestas en el idioma español que empiezan por re o que tienen re, por lo general esa re significa volver a. Entonces te pongo un ejemplo. Torcer es doblar, ¿cierto? Doblar algo, voltear algo. Pero cuando yo digo retorcer, volver a hacerlo, es decir, lo vuelvo a hacer varias veces. ok. Re, entonces es volver a. La palabra ligión viene del latín ligare, que significa unir o conectar. Entonces, la palabra significa realmente es que la religión, o en pocas palabras, ¿qué es la religión? Volver a conectar Exacto, volver a conectar, a unir ¿a quién? Al hombre con con Dios. Dios. Entonces, se supondría que la religión, ese es el objetivo o esa es la labor que debe estar haciendo. Sí, Conectar al ser humano con el Dios. creador o con lo que esté creyendo, ¿cierto? Se supone que eso deben hacer las religiones. El problema es que hoy en día las religiones no hacen eso. No conectan al ser humano con el creador o con lo que creen o no desarrollan una fe genuina en las personas. Ahí es donde empieza el problema. ¿Y a qué raíz de qué empieza el problema? Cuando se empiezan en las religiones, a raíz de esos ritualismos, a raíz de esas jerarquizaciones, a imponer en los feligreses, a imponer normas, a imponer ordenanzas o a imponer, digámoslo así, leyes que más que hacer que la persona Se viva, conecte y viva. viva plena, viva libre, viva tranquila, lo que hacen es que la persona vive angustiada. Entonces, en las religiones a veces, dentro de las religiones a veces, hay personas que están viviendo más esclavas de muchas cosas dentro de sus iglesias y de sus religiones que los que a veces no practican o no van a ninguna religión. Muchas veces están más tranquilos esos. Eh, y es algo paradójico, porque vuelvo y digo, o sea, si se trata de volver a conectar, entonces lo que están haciendo es desconectar, no conectar. ¿Por qué muchas personas confunden control con espiritualidad? ¿Por qué se tiende a confundir? Porque siento, en algún momento yo confundí eso porque pensamos que si estamos bajo el control de X o Y ordenanza, bajo el control de las actividades que uno hace, eso es espiritualidad. ¿Por qué la gente confunde eso? Yo creo que a veces por desconocimiento, en primer lugar, por desconocimiento, tanto del que asiste como del que lidera. Ok, O sea, el líder religioso, por eso estoy hoy diciendo, o sea, eh, yo de hecho, pues se me ha olvidado decir esto, pero de hecho, quiero decirlo, o sea, la idea de hoy es que no estamos en contra de ninguna religión, ni X ni Y, ¿cierto? sí, eso, Porque la fe, o sea, lo que estamos conversando aquí es un tema tocante a cualquier religión, a sí, cualquier creencia, incluso la persona que no va a ninguna religión y eso tiene
un tipo de fe o tiene una fe de alguna manera u otra, sí, ¿cierto? Y la idea aquí de esto no es irnos lance en ristre con X o Y iglesia, religión, no, no se trata de eso. Yo creo que se trata, como tú decías al principio, es generar una reflexión, ¿cierto? Una reflexión, es decir, para que esa vivencia de fe sea de verdad desde la experiencia, desde la comprensión, que es que sí, creo que lo que pasa en muchas religiones, que la gente que a veces va a muchas religiones no comprende lo que está pasando adentro de su religión. ¿Por qué? Porque realmente está abordada por una cantidad de ritualismos y no por una experiencia de fe, que es una cosa totalmente distinta. Ahora, mira, los seres humanos, de cierta manera, tenemos una inclinación a quererlo controlar todo, absolutamente todo. Y sobre todo, como decía un pintor, que ahora se me escapa el nombre, un pintor que él decía que el poder absoluto corrompe lo poquito de humanidad que tenemos. Hacía una vez un cuadro de un personaje muy importante, pero lo hacía derritiéndose, y decía que eso lo que quería decir era que el poder absoluto corrompe lo poquito de humanidad que tenemos. sí, Eh, Creo que, como te decía, muchas veces los feligreses que van a X o Y religión, como no tienen una comprensión de esa religión, de su fe como tal, y por otro lado, quien dirige esa religión o el líder espiritual o el guía espiritual, no, digámoslo así, tampoco tiene claro esa comprensión de fe o esa práctica de fe no la tiene clara como tal, entonces, ¿qué se hace? Se va por el lado más fácil, que es organizar cosas, estructurar cosas y decir, bueno, quien se salga de esta línea, esto no va a favor de la religión o de la fe. Empiezan a haber como toda una serie de imposiciones, porque infortunadamente hay que decirlo, para las religiones de hoy en día es más fácil oigan, prohibir que educar. Si en las religiones de hoy educaran más, fuerte. cometeríamos menos errores. No es que no los vamos a cometer, no los cometeríamos, Sí, pero cometeríamos menos errores. Porque mira, yo que estoy en el sector de la educación, yo soy docente, yo he visto que con educación se logran muchas más cosas. No es la respuesta absoluta para todo, pero cuando tú estás educado, cuando a ti se te educa, cuando tienes acompañamiento, cometes menos errores. hay más ¿Sí ve? facilidad de las Hay cosas. el problema de muchas religiones es que prohíben más y educan menos. Entonces, o sea, es decir, hay una lista de prohibiciones, que no te pintes, que no te vistas, que no hagas así, que tienes que estar aquí de esta forma, porque quienes no estén aquí de esta forma no hacen eso, etcétera, etcétera. Una cantidad de normas, ¿cierto? Entonces, esas normas a veces lo que hacen es controlar. Entonces, el que llega a un feligrés, que llega buscando, oiga bien, buscando una solución, buscando, digamos así, donde una Un cura, refugio. un refugio para la situación que esté viviendo X o Y, ¿cierto? Y se encuentra con esta cantidad de imposiciones o esta cantidad de cosas, pueden suceder dos cosas. Primero, o dice, uy, no, esto no es para mí, o simplemente dice, no, esa es la forma y a esto me someto. Sí, Y como te decía, los seres humanos somos muy inclinados al poder y a controlarlo todo. Entonces, si yo veo que hay personas que realmente me están copiando ese poder, me están, digamos, se someten, no me cuestionan absolutamente nada, entonces yo aprovecho para seguirlos controlando. Y te digo algo, o sea, el problema está es que en cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que endiosamos, nosotros somos los que elevamos a esos puestos a esos personajes. Y eso pasa en todas las esferas. Mira, la gente cuestiona estos influencers que se hacen, que se ponen, que se quitan, que eso, pero la final, ¿quiénes a estos influencers de hoy en día? ¿Quiénes son los que lo han puesto allí? ¿Quiénes le han dado los recursos? ¿Quiénes le han dado, digamos, les han abierto todas esas puertas? La misma gente que los ve. Pero esa misma gente después sale diciendo, ah, es que él no es ejemplo, ay, es que mire todo lo malo que hace, pero fueron ellos mismos. Y como le digo, eso pasa en todas las esferas, en lo político, en lo social, ¿cierto? En lo religioso. sí, De hecho, hay una escena en la Biblia que, en el texto bíblico que me encanta mucho, porque dice que Nimrod fue uno de los primeros grandes gobernantes y la gente lo admiraba porque era diestro, era valiente, fuerte, diestro en el arco, era un guerrero. Entonces, mira, o sea, los seres humanos desde principio de los tiempos
desde los orígenes, siempre hemos tenido esa inclinación, admirar a aquel que se muestra como fuerte, como bueno para algo, como que osado para tal cosa. Entonces a ese endiosamos. Y ese que logra captar todas esas atenciones al ver que la gente le rinde de cierta manera pleitesía, que lo endiosa, entonces aprovecha la situación para doblegar al otro. Y ahí es cuando la fe empieza a corromperse, porque como te decía, muchas veces quienes están en esos puestos de autoridad en esas religiones, a veces es gente con cero preparación, ¿cierto? O simplemente Y que ese es sí otro sabe, problema, ese es otro problema. exacto, o gente que sí tiene preparación, pero ve como forma de ventaja o como ve como forma de ganancia que le da más resultado manipular a la gente que Que educarla. educarla, que guiarlas por la verdad o que guiarlas a una comprensión. Es ahí donde yo considero que se va corrompiendo el asunto. Ahora, mira, hay una filósofa, si mal no recuerdo, española, se llama Chantal Maillard. Ella no es cristiana ni de ninguna religión, no. Es simplemente una filósofa con doctorado y especialización en filosofía y religiones. Ella en un libro que se llama Las venas del dragón dice algo muy interesante en el prólogo de ese libro, o que es que ella dice que cuando al nombre del maestro de una creencia se le pone la terminología ismo, todo se corrompe. Entonces, eh, por ejemplo, Confucio, confusionismo. Entonces ella dice, una cosa, una cosa, cuando ese ismo, ¿cierto? Haciendo ya referencia que cuando, o sea, ella con eso lo que quiere decir es que cuando una creencia la convertimos en religión, una fe, cuando la convertimos en religión, la corrompemos. Porque ella dice que ahí ya no hay experiencia de fe ni comprensión, sino lo que hay es repetición. Y entonces ella dice, ya no hay silencio, sino repetición de rezos u oraciones. Ya no se cura el miedo, dice ella ahí, sino que se apacigua el miedo. Y eso es una realidad, ¿o no? Porque, mire, hay muchas religiones que juegan con el miedo, con el terror religioso, Sí, para que la gente o se quede al interior de sus religiones o para que la gente o el mundo exterior esté siempre en tensión de que hay algo malo va a pasar y entonces tenemos que acudir a esa religión porque es la única verdadera. ¿Sí ve? Y por eso es que hay todas esas teorías de que el mundo se va a acabar en el 2000 no sé cuánto, y va a caer meteoritos, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro. y de hecho hay muchas prácticas dentro de los sistemas religiosos que sirven para eso. Hay muchas prácticas que yo creo que me van a funar con lo que voy a decir, pero hay muchas prácticas que en algunas iglesias se utilizan para eso, como la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí, todo el que lo haga indignamente, esto, lo otro. Y me pasaba que cuando recién yo me bauticé, cuando era la Santa Cena, y yo escuchaba eso, yo decía, ¿qué hice de mal? No puedo beber con el cuerpo de Cristo indignamente. Entonces eso también genera algún temor para que la gente esté ahí. Claro. Eso, Es que el problema está, es que mira, dentro de las religiones se utilizan los rituales y los objetos para, digámoslo así, para subyugar a los que van. Claro, porque entonces a ti te dicen, si tú no vistes o vives o actúas de tal manera, no puedes llevar a cabo este ritual, ¿cierto? No puedes compartir, por ejemplo, en el ala protestante, no puedes compartir, por ejemplo, de la Santa Cena, o si eres de la línea católica, entonces no puedes comulgar porque tienes esto y eso, o sea, te van condicionando. pero, Y no hay, o sea, y yo pienso que en ese sentido no debe haber condiciones, porque se supone que la práctica del ritual es algo comunitario. Es decir, mire, comunitario quiere decir para la comunión. Entonces se supone que las prácticas que se están llevando es para comunión, no para a ti moldearte al estilo de alguien que dirige una religión, sino realmente debe ser al estilo de, pues, a la imagen o al molde realmente de Jesús. pero hay algo muy claro, bueno, no es tan claro, pero es como me pone a pensar mucho, es que cómo hay una comunión sin que haya un condicionante, porque si las personas están en comunión bajo, porque la comunión es porque hay un objetivo y ese objetivo también condiciona. ¿Cómo se está en comunión sin que haya un condicionante por lo menos? Bueno, es cuando lo que decíamos, creo que cuando hay una comprensión de la fe,
es cuando yo no te hago creer que esa ceremonia o ese ritual es mágico, okey. sino cuando yo te digo, o sea, que a quien le ofrecemos ese ritual es realmente el objeto de esa fe. Ahí es donde está la claridad. El problema acá está es que volvemos ídolos a los objetos del culto, Okey, le damos más relevancia. a los objetos del culto Sí. o o a las personas del culto que a realmente a quien se le va a rendir el culto. En eso se plasma o se aposenta nuestra fe, no en Dios, sino en el rito, En el rito, exacto. en la Y oración. el No hay que decir que, pues, yo soy cristiano, no hay que decir que no debemos orar, claro, pero, pues, ¿la fe en quién está? ¿En la oración o en Dios? y a En eso es lo que Dios. debemos apuntar. Eso es lo que debe apuntar, o sea, porque se supone que si el objeto de la fe, ¿cierto? Es el creador, el eterno, y él es el que la da también, porque eso debe estar claro, o sea, él es el objeto de la fe, pero también la da. Si no, los discípulos, cuando en la barca, en la tormenta, después que en la calma, ¿qué le dice a Jesús? Se le acerca y le dice, aumentanos la fe, ¿sí ve? O sea, él es el único que la da y la aumenta, y a él también se le devuelve esa fe, al creador. Entonces, la fe no te la transmite un ser humano, la fe no te la inyecta fulano de tal o la fe no te la regala, no, no, porque el objeto de la fe es Dios y él mismo también es el que la da. Entonces, o sea, ahí hay una cosa interesante. Yo sé que como tú decías, todo eso que estamos hablando aquí es disruptivo. Sí. Y voy a utilizar un término, no sé si podrá decir, pero estoy hasta guerrillero. Eso es de verdad. Y sabes una cosa, vea, eso me hace acordar también una escena muy bonita del texto bíblico, porque hay una escena bonita en el texto bíblico donde Jesús, si mal no recuerdo, hablaba con Nicodemo. Y hay una parte en ese diálogo donde él le dice a Nicodemo, o sea, ¿te acuerdas como en el desierto Moisés mandó a levantar la serpiente y todo el que la veía se sanaba? Dice, pero después esa serpiente fue derribada y era porque Jesús le dice, es porque los hijos de Israel, o sea, le estaban quemando incienso, la estaban adorando. Entonces, mira, Jesús diciéndole, es que la gente vuelve objeto de idolatría los elementos del culto. Y eso no es lo que realmente el creador pretende, ¿sí ve? O sea, le está diciendo, o sea, Dios usó, por así decirlo, la serpiente en el desierto para curarlos, ¿sí ve? Pero no podemos volver objeto de culto o de adoración los elementos de un ritual. Entonces, por eso es que tú ves que hoy en día hay religiones que dicen que te venden el agua santa, el aceite de yo no sé dónde, te venden el trapo de no sé qué cosa, te venden la manta de no sé quiéncito, ¿sí ve? Porque se les da eso objetos de adoración, o sea, se elevan al nivel y eso. Y pasa con las personas. Entonces, si hay una persona que, digamos, Dios la usa, o el creador la usa, no sé, para sanar a otra persona, para ayudar de alguna forma, entonces se termina endiosando a esa persona y no se ve como el instrumento, como el medio que se usó, sino se ve como que hay que rendirle La pleitesía. gloria es de él. Claro, este líder espiritual viene, este guía espiritual viene, o sea, como quieran llamarlo, este líder espiritual, este guía, pastor, sacerdote, como sea, viene, entonces hay que rendirle pleitesía. No, mejor dicho, es que lo que él diga, y ahí es donde lo que decíamos ahora, viene también el abuso del poder, ¿cierto? Porque Porque, nosotros estamos permitiendo eso. exacto, porque Pero hay un control allí es ya. es difícil, pues, lo que hace también me parece muy difícil, pero es posible que estas religiones, digamos que manejando las cosas de buena manera, porque ya sabemos que en todas hay algún tipo de situación, subsistan sin estos elementos religiosos. Eh, Vea, sin esos elementos del culto, yo creo que de cierta manera no es fácil sacarlos, ¿cierto? Yo pienso que porque mira, Jesús le está diciendo a Nicodemo, y vuelvo a esa escena, le está diciendo, o sea, ¿por qué la tuvimos que derribar? Porque le estaban quemando incienso, es decir, la estaban adorando, ¿sí ve? Pero si no la hubiesen estado adorando, posiblemente ahí la tendrían como recordatorio de lo que Dios hizo, ¿sí ve? O sea que sí se puede con Exacto, estos elementos, pero, exacto. Que no cuando sean el centro. Que exacto. no sean el centro, no sean el objetivo, porque ese no es el objetivo, ese no es lo central, ¿cierto? Ese no es lo central, ahí no es donde debe reposar la fe. Son medios. Exacto. Entonces, yo sé que para esto, para muchos es, digamos así, es incómodo, o sea, produce como un escozor, como un porque muchos van a decir, pues posiblemente van a decir, no, pero eso cómo puede ser, eso no es así, yo creo en esto, yo hago, no, más allá, como decíamos, de lo que estén creyendo, nos estamos refiriendo a elevar esos elementos del culto, que no están malos, porque mire,
como te decía, la religión es también un hecho cultural, es un hecho que está ligado a la sociedad, a lo social. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, si por ejemplo decimos, ah, no, entonces para recordar al Creador o para recordar la creencia que tenemos, entonces vamos a partir un pan con un chocolate, por ejemplo. Eso no está malo, porque Ujú. eso lo que hace es motivar la fe, o sea, avivar Claro. la fe. El problema está es cuando yo a esos elementos los elevo tanto que los tomo como sagrados. Entonces ya no solamente pasaron a ser elementos sagrados, sino que también objetos de cultos. Entonces hay que adorarlo. Entonces si usted pone la fe, entonces si usted le hace una oracioncita a ese pan o a ese chocolate, entonces lo más seguro es que se sana. Cositas así. Y eso sí ya es donde está lo malo, ¿cierto? Ahí ya donde estamos rayando en cosas contrarias a lo que tal vez la fe o el creador trata de tener como un tacto, comunión con nosotros. Bueno, yo en un episodio del podcast hablaba con Karen y ella me decía que el problema que tenemos muchos, la razón por la que estamos viendo estos elementos más es porque el ser humano siempre necesita algo que sea tangible, que se pueda hacer. Entonces, fácilmente nosotros podemos reemplazar el lugar que Dios debe tener en nuestro corazón, porque nosotros necesitamos saber que está aquí, si es un líder, si es la oración, que yo lo puedo hacer, algo tangible. Entonces, de acuerdo a lo que decía, es muy importante entender esto. Pero eso que tú anotas es fundamental. ¿Cuál es el problema que tú decías? Que necesitamos como que, por así decirlo, pruebas. Ok, Es porque lo que decíamos ahora, como no tengo una experiencia, ¿cierto? Como no tengo una vivencia personal sobre eso, sobre esa fe, entonces ahí es donde yo necesito empezar a buscar pruebas, necesito elementos. Pero cuando tú tienes una experiencia personal, tú no necesitas ese tipo de cosas. Mira, te voy a contar algo, algo tan increíble como esto, que a mí me pareció, increíble no, me pareció hasta chévere. Tengo unas sobrinas que viajaron a la China, ¿cierto? En ese momento ellas están por allá, pero ya antes de este viaje, este segundo viaje, ellos habían ido. Cuando vinieron, estaba conversando con ellas sobre, pues, cómo se vivía la fe allá, porque sabemos que China no permite que uno profese ningún tipo de la religión, ¿cierto? religión, sí. Es una república que ellos llaman la República Popular, ¿cierto? China no se profesa ningún tipo de creencias o inclinación. Entonces ellas pues son cristianas. Ellas decían que allá como no se pueden reunir, pues tienen una experiencia particular. Es decir, la gente en sus casas practica la oración, practica la lectura. O sea, que no se pueden reunir ni No en su se pueden casa. reunir porque eso es un delito. Y si los capturan van presos, sean extranjeros o sean nacionales. O sea, eso no es permitido. Entonces no hay forma de reunirse allá. Y las poquitas iglesias que sí lo pueden hacer están mediadas o controladas por el gobierno. Wow. Entonces, por ejemplo, ellas me decían, nosotros nos sentíamos raros porque nosotros estamos acostumbrados un domingo a ir a una ceremonia, un ritual, a un culto. Y uno se sentía raro allá porque uno tenía que sentarse. O sea, uno en silencio, en oración, para hablar con el Creador, leer la Biblia, estudiarla, aprender. Y dice, esa es la forma en que las personas en China pueden vivir su fe, para no tener que hacerlo abiertamente. Entonces, mira, o sea, si ve, entonces ahí no hay elementos. Si ve, ahí no hay elementos que puedan, o sea, eso porque ni siquiera la Biblia la pueden tener. ¿Se da cuenta? Y entonces es una experiencia. Pero ¿quién no puede decir que esas personas que viven una fe genuina allá no están teniendo una experiencia completamente? Por eso te decía, a veces le damos más prioridad a los elementos y necesitamos pruebas, pero esta gente en China que practica una fe, ¿cierto? Sea católica, o sea cristiana, o sea, la practica y la lleva a cabo sin muchas veces, sin un día de culto o de un día de ceremonia, sin elementos, sin ritualismo, y, y tienen una fe vivencial, porque esa es la verdadera fe vivencial, si te das cuenta. Y nosotros, acá, voy a hablar de todo ese contexto americano o latinoamericano, donde hay diversas religiones, sobre todo profesamos, digamos, el cristianismo en forma general, seamos católicos, seamos protestantes. Acá la gente necesita, mira, ve ya como una rutina, o sea, tengo que ir al culto porque si yo no voy a la reunión, a la misa, al culto, no leo la Biblia. ¿Se das cuenta? Si yo no Sí. voy a la misa, a la reunión, al culto, o sea, no agradezco a Dios, o sea, no rezo, no oro, no busco a Dios, ¿sí ve? Porque, o sea, lo hace estrictamente en el ritual. Entonces, por eso te digo, o sea, nos quedamos en el ritual y damos la prioridad al ritual porque creemos que el elemento, ¿cierto? O el elemento del culto, sea el ritual o lo que se haga, eso ya sopesa todo
lo que yo no pude hacer en la semana, lo que yo no hice. Y volvemos a lo mismo. Y debemos tener claro que esto no es, debe ser religión, sino debe ser una relación, una experiencia. ¿Sabe? A mí me cuestionan cuando te decía al principio que cuando las religiones, o sea, cuando se volvían, perdón, cuando las religiones se organizaban y no estaban conectando Dios con el hombre, me acordaba de ese pasaje del texto bíblico muy interesante, que no sé si lo recuerdas, que una vez Jesús va caminando y ve una higuera y va y busca ver alimentos, si hay algo ahí, Sí, mete la mano, pero no me- encuentra nada. Y luego la maldice y se seca. Bueno, así funciona esto, mire. ¿La higuera quién es? Las religiones. La pregunta es, o puede ser la misma vida mía. La pregunta es, si Jesús pasa y me ve desde lejos, me ve verde, frondoso, pero y si mete la mano, sí encontrará fruto. Es decir, sí encontrará lo que está buscando en las religiones de hoy, en mi vida. Eso es para pensarlo. Ay, padre. Eso es para pensarlo, ¿no crees? Porque es que mire, él ve desde lejos y la ve frondosa, la ve eso, pero cuando mete la mano no hay nada. Es decir, pura apariencia. ¿Será que con tanto ritualismo, con tanta jerarquía, con tanta estructuración, no será que tenemos una cantidad de hojas? Y si Dios mete la mano para decir, venga, ¿y qué hay aquí? Encontrará algo. Es que muchas veces, y esto también suena muy controversial, pero muchas veces y mucha gente, muchos grupos religiosos no están convertidos y tienen una comunicación con el Creador. Están convertidos a un rito. En el mundo hay una cantidad de religiones que usted ni imagina, ni que usted ni yo creo que no sabemos exactamente, pero de que hay muchas, demasiadas. Pero con conexión al Con conexión a un único Dios o a la fuente, o con conexión a otras cosas, pero hay tantas religiones y antes nuestro mundo va peor. Pero mire cómo las religiones le hacen el quite a la cosa. No, es que el mundo está así porque esta sociedad está mal. Pero la pregunta es, ¿y quiénes conforman la religión? La sociedad. Entonces, ahí las religiones tendrían que hacerse la pregunta, bueno, ¿y qué está pasando? O sea, porque yo escucho eso mucho. Ay, no, es que esta sociedad como está de mala, pero quienes conforman las religiones es la misma sociedad. Entonces, la pregunta que habría que hacer con lo que usted decía, o sea, entonces, todas las religiones, y entonces empiezan las peleas, porque esa es otra cuestión. Empieza la otra cuestión. Cada religión empieza a decir que sí tiene la verdad, que es esto, que es lo otro, los que que dañan son estos. exacto, los que dañan son aquellos. Mire, yo esto que voy a decir posiblemente a muchos no le guste, ¿cierto? Igual lo voy a decir, ¿cierto? Porque es, como le digo, o sea, creo que eso es lo que realmente, creo no, estoy seguro que eso es lo que el Creador o lo que Jesús una vez pretendió enseñarnos. ¿Recuerdan esa escena en que está la mujer en el pozo y se acercan, conversa con Jesús, Jesús le pide agua? Hay una pregunta muy interesante que le hace esta mujer a Jesús y le dice, Señor, ¿dónde hay que adorar? Porque algunos dicen que es en este monte y otros dicen que es en aquel. Y Jesús le dice, pues vea, mija, ni en este ni en este, porque el Padre lo que está buscando es gente que tenga una experiencia de fe, es decir, espíritu y en verdad. Si esa pregunta la traspolamos a la actualidad, ¿sabe qué realmente tendríamos que hacer? Si Jesús, si esa escena, mire, si esa escena se hubiera dado en la actualidad, ¿sabe qué era lo que hubiera preguntado esa mujer? Señor, ¿cuál es la religión verdadera? Esta o esta. Estos que dicen así, eso, Jesús le hubiera dicho, pues ninguna, porque es que estoy buscando gente que tenga que quiera tener una experiencia conmigo, realmente es eso. ¿Se da cuenta? Entonces, o sea, y muchos no van a estar de acuerdo con eso, pero realmente lo que Jesús está diciendo es, o sea, es que esto no es de religión, esto es de conexión, pero no conexión con un ser humano, sino conexión con el Creador, con el Eterno, o sea, con quien realmente, o sea, con quien realmente hay que estar conectados. Y como te decía, o sea, si ese realmente fuera la conexión, la religión, el mundo estuviera mejor. Pero el hecho de que cuando una religión a mí me dice, o cuando alguien que pertenece a una religión me dice, es que la sociedad es la que está mal, o sea, y a tu iglesia, ¿quién va? Ángeles. A tu religión, ¿a quién asiste? Ángeles. Asiste la sociedad. Entonces, hay que hacernos la reflexión. Todos, tengamos o no tengamos una fe, una religión, o todos los, si no tengamos una religión, perdón, tenemos que hacer la reflexión, porque la sociedad soy yo.
Las sociedades son los que van a la católica, los que van a la protestante, los que van de los testigos, los que van a esto, los que van, los que son taoístas. Esa es la sociedad. Pero como te digo, o sea, la sociedad le hace, la religión le hace el quite de esa forma, o sea, se sale por la más fácil. Claro, O sea, los de allá. Y mire, una vez hay una escena muy bonita también. Es que a mí me gusta citar el texto bíblico porque es que muchas veces dicen, no, eso es lo que usted piensa, ¿cierto? Hay una escena muy bonita porque pues todos conocemos a Juan el discípulo y debemos tener algo claro, o sea, Juan el discípulo, todo el mundo lo pone como el discípulo del amor, pero Juan hubo momentos que de amor no tenía nada y eso que era un discípulo de Jesús. Hay una escena bonita donde viene Juan, bueno, donde vienen, el Señor nos manda a predicar y ellos regresan y le dicen, Señor, por allá hay unos personajes que están predicando en tu nombre y hacen milagros y echan fuera demonios. Y dice Juan, mire, el apóstol del amor, y dice Juan, Señor, pedimos fuego del cielo como Elías para que los quemen. Todo un discípulo de Jesús. Y a la gente le gusta leer el texto bíblico, pero siempre le gusta leer el texto bíblico desde, digamos así, desde la mirada del pobrecito. Es decir, si el texto bíblico que yo era el perdido, el que Dios me tenía que buscar, maravilloso. Pero nadie lee el texto bíblico en clave de cuando yo soy el que me convierto en un instrumento de Satanás para hacer tropezar al prójimo. Nadie lee en clave de eso. El texto bíblico para decir, ay, sí, ese soy yo. Dígame quién lee ese pasaje y dice, ay, sí, yo he sido ese, el que he pedido fuego del cielo para que consuma a mi vecino, para que consuma a mi suegra, para que consuma a mi esposa, para mis hijos, porque me sacan, ninguno lee en clave ese texto en clave, decir, yo he sido a veces como Juan, religioso, y quiero acabar con todo el mundo porque considero que el único que tengo la verdad soy yo. ¿Sí ve? Entonces, nadie lee el texto en clave de eso. Y Juan dice, o sea, mira, Señor, pedimos fuego del cielo. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, no, Juan, no, porque todo el que esté hablando de mí y esté haciendo las cosas, o sea, como yo he pedido que se hagan, o sea, contra mí no está, antes está a favor mío. Entonces ahí es cuando yo digo, o sea, nosotros debemos tener cuidado cuando pertenecemos a X o Y religión, decir que el otro de esa Y religión es más malo, es más perverso, es más impío, es más diablo que yo, porque no está en la mía, porque estamos haciendo lo mismo que Juan. Y Jesús nos está recordando ahí en esa escena diciéndonos, no, porque usted quédese quietecito, cállese, porque si ellos lo están haciendo, déjenlo, porque algo bueno estarán haciendo. O sea, si están hablando de mí es porque están hablando cosas buenas, o sea, están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Como decía, a veces, por eso yo, sí, o sea, yo no voy a decir que nunca lo hice, no, claro, o sea, al tener una fe y también haber estado, como le digo, o sea, militar en una línea del cristianismo, a veces uno se vuelve extremadamente religioso y empieza a ver a todo el mundo, o sea, al otro como el diablo. O sea, a esos no, no, porque es que como no está de este lado en que yo estoy, ¿sí ve? Y aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿de quién es Dios entonces? Porque es que las religiones hoy se han apoderado del Creador. Entonces una dice que sí son la verdad porque sí tienen a Jesús, las otras dicen lo mismo que sí tienen a Jesús. Y yo soy un convencido de que digo, vea, ni la verdad, ni el amor, ni la compasión, ni el respeto y la convivencia, ni la fe son de ninguna religión. ¿O a qué religión pertenece el amor? A ninguna, porque todos debemos practicar el amor. ¿A qué religión pertenece el respeto? A ninguna, porque todos debemos aprender sobre el respeto. El problema está es cuando la religión dice, no, es que el amor solamente se practica aquí de este lado. Ahí es cuando debemos tener cuidado porque posiblemente estamos siendo un religioso como Juan. Y como yo les decía ahora, es muy complicado eso porque la gente no lee la Biblia en clave de cuando yo soy el malo, sino en clave de siempre yo soy el bueno, el pobrecito. Pero una vez Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, apártate de mí, diablo. Apártate de mí, Satanás, que me está estorbando para hacer lo que debo hacer. Cuando yo leo ese texto, yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces yo he sido diablo para estorbarle a mi prójimo? La gente no lee el texto así. La gente siempre dice, ay, sí, el diablo siempre se me interpone, pero nunca dice cuántas veces he sido yo diablo para que mi vecino pueda conectarse con el Creador. ¿Cuántas veces yo he sido un diablo para que mis hijos, para que mi esposa, para que mis amigos conecten con el Creador o de verdad se acerquen a Dios? Esa reflexión si no la hacemos.